The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer estar junto a ustedes para compartir esta propuesta de lo que hay que saber. Ustedes han solicitado hernia de disco, por ello invitamos al doctor Osvaldo Medina, él es médico traumatólogo, para que hable precisamente de este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esta patología y se está dando con más frecuencia? Yo más o menos te explico cómo está compuesto un disco intervertebral. A ver. El disco intervertebral está compuesto por un núcleo, que es un núcleo pulposo, y envuelto por unos anillos, que son anillos fibrosos. Sí. Cuando estos anillos se rompen, sale el núcleo pulposo hacia afuera del disco, Sí. y es lo que se llama hernia de disco. ¿Sí? Esta hernia de disco puede causar o no síntomas de acuerdo al lugar donde esté ubicada. Sí. Si está en contacto con alguna raíz nerviosa, va a dar síntomas en el nervio que apriete, y si no está en contacto con ninguna raíz, no va a dar ningún síntoma ni signo. ¿Con esto me está diciendo de que hay personas que pueden tener hernia de disco y no enterarse? Hay personas que llegan a mi consultorio y me dicen: doctor, a mí me diagnosticaron 5 hernias de disco. ¿Sí? Bueno, puede ser verdad. Tranquilamente puede tener muchos discos en procesos degenerativos o rotos, pero que no le den ningún síntoma. Claro. ¿Sí? Eso puede pasar. Ah, bueno, porque muchas veces es verdad que eso se da, este tipo de situaciones, y quizás ahí donde entra y dice, pero ¿cómo? Si a mí no me duele nada. ¿Se puede dar esto? Se puede dar. Si la hernia de disco, cuando sale al espacio raquídeo, no comprime ninguna raíz nerviosa, no da ningún tipo de síntomas. ¿Cómo ¿Sí? hacemos para darnos cuenta de que estamos con esta patología? El síntoma principal de una hernia de disco es la lumbociática. Estamos hablando de la hernia de disco lumbar. Sí. Es el dolor en la zona lumbar que se irradia a todo el miembro inferior. Sí. Hay una compresión del nervio ciático y da un síntoma en todo el nervio que recorre toda la pierna y llega hasta el pie. Bien. ¿Sí? El paciente siente dolor intenso, siente adormecimientos, siente hormigueos, puede llegar a sentir pérdida de fuerza en la pierna. ¿Llega a ser un dolor invalidante? Llega a ser un dolor que muchos pacientes lo invalida y lo deja postrados muchas veces. ¿Sí? Y el paciente generalmente llega a la consulta con este dolor intenso, y lo que se hace es empezar un tratamiento para el dolor. Es lo primero que se hace. Lo primero, bien. Se arranca con medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, y de acuerdo a la tolerancia de los medicamentos y a la evolución de los síntomas del paciente, es el tipo de tratamiento para el dolor que se realiza. Precisamente, ¿de qué se trata el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? Bien. Perdón, antes de ir a esa respuesta, doctor, usted cuando hace la primera consulta, ¿cuál es, digamos, qué es el primer estudio que se hace para saber qué es lo que tiene? Perfecto, muy buena pregunta. El paciente que tiene un dolor lumbociático, que es el dolor que produce una hernia de disco, Sí. tiene que concurrir a un médico, ¿sí? Para que sea y empiece a tratarlo. No necesariamente a un especialista de columna. Claro. Lo puede tratar un médico clínico y pedir los estudios necesarios para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Y cuáles son esos El estudios? estudio por excelencia para hacer el diagnóstico de hernia de disco es la resonancia magnética nuclear. Bien. Es un estudio que da una sensibilidad y una especificidad muy alta y muestra todas las estructuras de la columna y el disco en especial. Y ahí se pueden observar si hay rupturas y en qué lugar de la columna está ubicada esta hernia de disco. ¿Por qué se da esto? Generalmente, y la mayor causa de hernias de disco es la degeneración del disco. El disco va envejeciendo. ¿Tiene que ver con la edad del paciente? Tiene que ver con la edad del disco. Ah.
todos estamos predestinados a ir envejeciendo día a día. Claro. Y los discos también van envejeciendo día a día. Hay personas que sus discos envejecen más rápido y hay personas que no. ¿Y eso de qué depende? Y depende, ¿Del estilo de vida que has llevado? No depende ni del estilo de vida, ni del trabajo de esfuerzo, ni del ejercicio, ni del peso. Depende. Que quizás todo el mundo lo relaciona con hernia, digo, por un esfuerzo, ¿no? Bien, sí, pero no. Lo relaciona mucho, pero no tiene relación. Es más, hay pacientes que tienen hernia de disco sentados viendo la tele, sin hacer ningún esfuerzo. Y todo depende de la presión que hay adentro del disco y de la capacidad que tenga el disco de soportarlo. Claro. Si el disco está envejecido y las paredes están adelgazadas, y es más propenso a romperse y dar este síntoma, ¿no? Doctor, ¿cuánto influye, digamos, esta patología en personas que tienen sobrepeso? No tanto la hernia de disco, pero sí el dolor lumbar, ¿sí? Porque al tener sobrepeso aumenta mucho la presión a nivel lumbar y sí pueden sufrir más de dolor lumbar. La hernia de disco deriva de otras causas o circunstancias. Bien, le propongo que hagamos una pequeña pausa. Ustedes también no se vayan, ya seguimos con el doctor Osvaldo Medina, médico traumatólogo. Hernia de disco es el tema que está tratando. Centro Privado de Urología, único centro en el noroeste argentino con tratamiento para la incontinencia sin cirugía. Los mejores profesionales a su servicio. Centro Privado de Urología Multidisciplinario, Santiago 615, teléfono 497-7518. Divina Mamá, un centro único en Tucumán, donde encontrás todo en un mismo lugar. Ginecología, obstetricia, dermatología, endocrinología, ecografía, odontología y nutrición. Tenemos un exclusivo spa y ofrecemos el curso preparto más completo de Tucumán. También podés hacer con nosotros gimnasia y pilates para embarazadas. Consulta nuestras promociones en Balcarce 388, turnos al 497-6233. Doctora Nicole Lemaitre, médica endocrinóloga, subespecialidad en enfermedades tiroideas e hipofisarias. Doctora Nicole Lemaitre, Lobo de la Vega 150, teléfono 425-0390. Ícono. Somos un equipo multidisciplinario especializado en tratamiento integral de la obesidad, bajo la dirección de los doctores Pablo Zambrana y Gastón Moisá. Ícono. Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte, único en su tipo. Ícono. 25 de mayo 710. Teléfonos 497-5614 y 430-3750. The summer wind. And the summer wind. Gracias por esperarnos, seguimos en la tarde de Lo que hay que saber. Nuestro invitado es el doctor Osvaldo Medina, es médico traumatólogo, nos está contando sobre hernia de disco. Doctor, ya hablamos de cómo se da esta patología, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la hernia de disco, como te dije,
es siempre con medicamentos para el dolor. Bien. El paciente llega a la consulta, se lo revisa, se hace un diagnóstico de lo que le está pasando y se empieza tratamiento siempre de menos a más, de acuerdo a la tolerancia al dolor que tenga el paciente y los síntomas que lo acompañan. Yo en el tratamiento empiezo con analgésicos comunes, antiinflamatorios y voy agregando medicamentos de acuerdo a cómo se sienta el paciente. Doctor, ¿la mayoría de los pacientes que tienen esta patología van a cirugía? El 98% de los pacientes que tienen hernia de disco no se operan. El 98% de los pacientes andan bien con tratamiento médico, Sí. con tratamiento del dolor, que pueden ser de pastillas, inyecciones, bloqueos de la raíz que está apretada por el disco, que se llaman bloqueos foraminales. Ajá. Y toda esa gama de tratamientos para el dolor ayudan a la evolución normal de esta patología, que es bajar la inflamación del disco, liberarse el nervio de esta compresión y mejorar los síntomas del paciente. Cuando un paciente, me imagino que todos aquellos que están de pronto observando nuestro programa dirán, uy, hernia de disco lo ven como el cuco, ¿verdad? Porque es esto, bueno, recién desmistificó una de las creencias que todos piensan de que tienen esta patología y van derecho a cirugía. Bueno, obviamente esto les puedo asegurar que más de uno que tiene esta patología ya se debe sentir aliviado, ¿no? Después de escuchar la respuesta suya. ¿Cuándo sí va a cirugía? Bien. Hay que ser exhaustivo en el control de este tipo de pacientes, ¿sí? Hay que ser constante y ir controlándolo semanalmente y ver de acuerdo a la evolución. Esta patología puede llegar a ser quirúrgica, no una urgencia, en menos del 1% es una urgencia, Sí. y llega a la cirugía cuando el tratamiento médico no funciona, después de 4 o 6 semanas de tomar medicamentos para el dolor Sí. y que el dolor no calme, o cuando el dolor es intolerable y da una parálisis de la pierna, o cuando empiezan a dar síntomas neurológicos más importantes. Hay un síndrome que se llama cola de caballo, en el cual se aprietan todos los nervios que componen la cola de caballo y da síntomas que son lo que requerirían una cirugía más de urgencia. Cuando nosotros hablamos ya de cirugía, ¿qué tiempo lleva o va a depender solo del paciente de recuperación, digo? Okay. La cirugía que hacemos nosotros en este tipo de patologías se llaman microdisectomías. Lo único que se hace es sacar el pedacito de disco que salió hacia afuera. Se saca la hernia solamente. Sí. No se saca todo el disco, se saca la hernia y se libera el nervio. Este tipo de cirugía se la realiza con magnificación, se usan lupas, se hace una microcirugía en ese lugar, liberando la raíz nerviosa. Doctor, estamos hablando de que estas cirugías se realizan en el hospital público. Estas cirugías se realizan en el Hospital Padilla sin ningún problema. Son cirugías de 2 horas y media de tiempo quirúrgico y el paciente después de la cirugía vuelve a la sala si es en el hospital o una habitación común si es en el sanatorio y el tiempo de internación más o menos es 1 día, 2 días a lo sumo. El paciente ya se para y empieza a caminar al día siguiente de la cirugía y se lo puede mandar de alta a las 48 horas, 24 horas, de acuerdo a sus síntomas. Para volver a su vida habitual, digamos, su trabajo, sus actividades, ¿qué tiempo lleva? Y lleva de recuperación con muchos cuidados hasta que la herida cierra, hasta que se sacan los puntos, alrededor de los 7-10 días. Y a partir de ahí, ejercicios de caminata y el tiempo de recuperación son 30 días. 30 días, bueno, la verdad que hoy por hoy ya no podemos... No creemos que sea tan rápido una cirugía de estas características y más la recuperación, ¿no? Sí. Es una cirugía, dentro de las cirugías de columna, la que ahora se está haciendo cada vez menos, al haber tantos medicamentos y tantos tratamientos para el dolor, se lo libra a la evolución del disco, la cual es siempre tratar de ir mejorando y solucionando. ¿A dónde lo consultan, doctor? Bueno, mi consultorio particular es en el CIOT,
en el Centro de Traumatología, Sí. Balcarce 384, y también en el Hospital Padilla, en la unidad de patología espinal del Servicio de Ortopedia y Traumatología. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por la invitación. En un ratito vamos a estar con el legislador Claudio Viña para que nos cuente cuáles son los proyectos en materia de salud que ha presentado en la legislatura. ¿Nos espera? And the summer wind. Somebody step aside your soul. Somebody step aside your soul. Little by little they rot and stole. To someone else who's in control. First you loved, then you promised. Look up, child, the world is born. And the summer wind. Estamos en la tarde de Lo que hay que saber, en esta oportunidad con la visita del legislador Claudio Viña. Muchas gracias, Claudio, por la visita. No, un gusto, como siempre, visitarte. Bueno, Claudio, son muchos los proyectos que han presentado que tienen que estar y que están relacionados en materia de salud. Los más importantes, la verdad que son muchos. Si bien vos no estás en la Comisión de Salud, tenemos que aclararlo, No. pero yo creo que sos uno de los legisladores que más temas ha presentado, más proyectos ha presentado precisamente en materias de salud. Sí, la verdad que es una materia que no es mi especialidad, yo soy contador, pero más allá de eso, uno va escuchando las demandas de la ciudadanía, la gente que viene a hablarnos a nuestra oficina, la que uno contacta cuando anda por la calle haciendo política, haciendo la tarea cotidiana, y realmente las demandas en el tema de salud son muy importantes, así que de los muchos proyectos que he presentado en el área de salud tengo 3 o 4 que, bueno, creo que han sido realmente de llamar la atención de la Sí. legislatura, de la comunidad, algunos de ellos ya aprobados, como es el tema de los payaterapeutas, sí. que ha sido un tema muy importante y que bueno, que ya es ley provincial, se tiene que reglamentar, y supongo que en poco tiempo vamos a tener ya incorporado al sistema provincial de salud la actividad del payamédico o payaterapeuta para que aquel que lo necesita, que generalmente es un enfermo complicado, con una enfermedad terminal o con una enfermedad de larga internación y recuperación, bueno, tenga este servicio dado por el Estado, ya no en forma ocasional y vocacional como se Claro. está haciendo hasta ahora, sino realmente como algo incorporado al sistema de salud, así que es una alegría. Y después, bueno, otros proyectos que también han redundado en tema de salud, como puede ser el de dislexia, que es un tema muy sensible hoy para la comunidad, porque cuando me llegó a mi oficina esta preocupación de las mamás con chicos con dislexia, uno siempre primero empieza a preguntar, bueno, ¿qué es la dislexia? Entonces, porque por ahí la escuchamos, la leemos, pero no nos sentamos un segundo a atender qué significa. Exacto. Y nos comentaban que es un trastorno específico del aprendizaje que hace que el niño no reciba la misma información que reciben los demás compañeros, es decir, que no puede asimilar el conocimiento que en ese momento está tratando de brindarle el docente de un método tradicional, o sea, Claro. común a todos los chicos. Y todas las consecuencias que eso trae aparejado. Exactamente. Entonces eso genera obviamente un rendimiento escolar distinto, inferior, mayor lentitud para responder, pruebas que son a veces deficientes, escritura incorrecta, mal ordenamiento de los números, inversión de las letras, ponerlas al revés Sí. o en distinto orden. Y bueno, Y acá es esto muy importante que también los maestros puedan detectarlo, ¿no? es fundamental, es fundamental. Justamente el proyecto de ley prevé que los maestros deben estar capacitados por el Estado para hacer una detección temprana juntamente con la familia. Muchas veces a esos chicos se los trata de desatentos, de hiperkinéticos, de que no se concentran, y realmente el problema es neurológico, es de su organismo, pero está comprobado de que una vez asimilado este conocimiento de una manera quizás un poquito distinta al resto de los alumnos, el rendimiento escolar es igual, o sea, Claro. no hay una disminución intelectual. Entonces, por eso
eso es que se busca generalizar de que el método del aprendizaje, la modalidad del aprendizaje y de toma de examen sea distinto, pero el resto de los rendimientos y exigencias sea igual a lo de los demás chicos. Por eso es que no hay una currícula distinta, sino hay un método de aprendizaje distinto, que es lo que se trata de lograr con este proyecto. Claudio, otro de los proyectos era de kioscos saludables, que yo creo que ya lo hemos conversado nosotros en la radio, y bueno, es un tema que da mucho que hablar en la sociedad, cómo se está viviendo ahora, los chicos que comen cualquier cosa y las escuelas que no ayudan, digamos, con la venta que tienen, ¿no? Así es, la obesidad y el sobrepeso infantil es una epidemia prácticamente. Cuando se hacen encuestas o estadísticas, casi el 50 o 45% de los niños en edad escolar tiene algún indicio de sobrepeso o directamente obesidad. Entonces creo que esto, más allá de, porque por ahí se lo apunta como estético y nada que ver, es un tema que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las enfermedades cardio de circulación posteriores, con enfermedades de las articulaciones, con enfermedades que tienen que ver, todo lo derivado del sobrepeso, que sabemos que es perjudicial, y además quizás esto también aleje al niño de la práctica deportiva, porque muchas veces si tiene sobrepeso no participa de los juegos y deportes escolares, que van dejándolo a un lado este chico con sobrepeso. Entonces la idea de este proyecto, y que esperemos que pronto sea ley, porque la verdad que creo que es uno del segundo o el tercer proyecto que presenté en este año. Sí. Estamos hablando del mes de marzo del año 2016 y ya está terminando el año lectivo y todavía no lo tenemos convertido en ley, y es para que los kioscos, buffet, como se llame, que tengan las escuelas, algunos muy sencillos y otros muy de mayor envergadura, tengan la obligación de contar entre sus productos artículos saludables, es decir, alguna fruta, algún jugo de fruta, alguna barra de cereales, gaseosas sin azúcar, jugos, agua mineral, para que aquel niño que desde su casa tratan de inculcarle un consumo de alimentos de una determinada característica, puedan conseguirlo en la escuela, porque si no, bueno, es muy fácil tener que después decir no hay nada para comprar, y terminan con papas fritas, digamos, con factura, o con elementos que quizás a una gran cantidad de chicos no le hagan ningún daño, sin embargo a estos chicos con sobrepeso les genera un problema a futuro. ¿Y qué otro proyecto tenés en carpeta? La verdad que en tema de salud hay otro más que es que tiene que ver con el colegio profesional de nutricionistas, y en este terreno realmente estamos con muchas conversaciones, porque se ha presentado el proyecto para definir claramente la actividad del nutricionista, y cuando nos pusimos a estudiar vemos que uno generaliza por ahí, dice nutricionista, alguien que se dedica a mejorar la alimentación de la comunidad. Listo, ¿no? Bueno, pero hay distintas ramas y distintas características. Hay licenciados en nutrición que son egresados de la UNSTA o de una universidad, y hay técnicos en nutrición que son egresados de un terciario con una dedicación horaria menor. Exactamente. Entonces se genera por ahí un conflicto de intereses entre los técnicos y entre los licenciados, o los licenciados quieren por ahí colegiarse de una manera individual, separado de los técnicos, pero la rama, el mercado laboral y la especialidad es la misma, entonces muchas veces compiten por el mismo puesto, se dificulta saber cuál es la competencia real de cada uno, hay límites que el técnico no puede pasar y que el nutricionista, el licenciado, sí puede hacerlo. El licenciado, por ejemplo, puede trabajar con paciente enfermo que necesita una medicación y además una alimentación determinada para mejorar su salud. En cambio, el técnico solamente puede trabajar con paciente sano para mejorar su estado físico. Exacto. Entonces, todas esas pequeñeces que son muy importantes al momento de definir si alguien está capacitado o no para un determinado trabajo o no, están plasmadas en el proyecto. Sí queda abierta la discusión, que por eso estamos recibiendo distintos licenciados y distintos grupos de técnicos para que nos expliquen. Queda abierta la discusión si prefieren o no una colegiación conjunta o una colegiación separada, porque yo, en lo particular, entiendo que con una colegiación conjunta se puede, desde una misma cabeza, que sería un consejo directivo del colegio, definir las capacidades y las competencias. Es decir, que un mismo presidente, un mismo consejo directivo puede decir: el técnico puede trabajar acá, 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 y en esto sí y en esto no. Seguro. Y el licenciado en esto, generando un control superior de
cuál es el límite de cada competencia. Si se colegian de manera separada, bueno, obviamente cada colegio va a tratar de que su especialidad sea la que prevalece y va a tratar de lograr los mejores puestos de trabajo y va a generar una competencia que yo entiendo que se podría evitar con un colegio único que reúna a las dos profesiones. Claudio, muchísimas gracias por la visita. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad porque esta no va a ser la primera y te puedo asegurar que no va a ser la última en temas relacionados de salud. Va a ser un gusto visitarlos, así que a disposición como siempre. Muchas gracias. Hacemos un corte y ya estamos de vuelta con más Lo que hay que saber. ¿Querés ganarte una máscara facial, efecto shock y una sesión de homeopatía estética? Participa por mensaje de texto o WhatsApp dejando las 3 últimas cifras de tu DNI 381 58 49 181 o búscame en el Face Fabiana Orqueda y también dejas tus datos y el 12 de diciembre hacemos el sorteo. Gentileza de Liz Emoff Group y lo que hay que saber. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts